Estamos hablando de algo supremamente importante, como es la presentación de las pruebas Saber Pro. Pero en estas pruebas Saber Pro y en esta inducción partimos de unas competencias que todo ser humano debe desarrollar, y más nosotros en la vida profesional. Ustedes como profesores de educación física, profesores que son con ese espíritu creativo, innovador, que son de entusiasmo, que les aflora todo, deben primero que todo tener en presente que cuando nosotros vamos a ese tipo de pruebas, y no tipo de estas pruebas, sino en toda la vida, pues tenemos que primero que todo entablar una buena comunicación. Y en la tarde de hoy el propósito es ese, poder comunicarnos con ustedes, poder traer unos, presaberes, unos ambientes de los cuales se necesitan para que esas pruebas Saber Pro lleguen al éxito en cada uno de ustedes. Mi nombre es Rosa Aura Celis, del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Creo que ya muchos de pronto ya me han visto. Hago parte de la universidad, de nuestra universidad, durante más de 20 años estoy laborando con la universidad. Y mi propósito en la tarde de hoy es poder hacer un referente, un imaginario en ustedes y dejarlo muy, como dicen, atado a cada uno de ustedes para que ustedes puedan defender, hacer una buena defensa en esa presentación de las pruebas Saber Pro. El diagnóstico que se les aplica es pues simplemente para mirar que cuando estemos en estos procesos de evaluación no se sientan intimidados, porque sé que en ese momento surge una barrera, y esa barrera, ¿qué es lo que nos crea? Pues nerviosismos, nos crea una cantidad de cosas que se vienen, ¿verdad? Todos vamos que miras a que tenemos que aprobarlas, tenemos que sacar la mejor nota, tenemos que elevar el nivel de nuestro programa. Estoy hablando de un programa de la más alta calidad, entonces tenemos que defender, hacer esa defensa. ¿Pero cómo la hacemos? La hacemos a través de una prueba escrita. Y para esa prueba escrita necesitamos trabajar con todos, pues con todos los estudiantes de nuestra universidad, con todos los profesionales, partir de algo supremamente relevante y que a lo mejor, ¿verdad?, durante toda la carrera lo vieron, pero que está dentro de ese pensamiento que se llama el pensamiento divergente. Son 3 preguntas. Bien. Y como el tiempo apremia, vamos a dar 10 minutos para que den respuesta y ya de una vez entramos en acción con ese proceso que tenemos para la tarde de hoy. ¿Qué entienden por texto y cuáles son las clases de texto? ¿Sí? Definir qué es texto y cuáles son las clases de texto. La segunda, ¿sí?, qué es lectura y las clases de lectura. Y la tercera, qué son competencias comunicativas, competencias lingüísticas, competencias lectoras. No se trata de que tenga que responder las 3 preguntas. Si usted sabe, responde, y si no, no, ¿verdad? Solo lo vamos a dejar así. Es una conducta de entrada, es un diagnóstico. Vamos a mirar cómo estamos de conocimiento. Sí. Pregunto, ¿cuáles competencias les van a evaluar el Ministerio de Educación? Hablamos de competencias interpretativas, competencias argumentativas y competencias propositivas. Pero para llegar a esto, nosotros
tenemos que conocer lo que llamamos, ¿qué es el texto? ¿Cuáles son las clases de texto? Y en eso de hablar del texto y las clases de texto, tenemos que mirar que aquí hace parte de lo que es la lectura. Y entonces, ¿cuáles son las clases de lectura? ¿Cuáles son las clases de texto? Pero eso es algo como superficial, como que está ahí. Yo quiero es cómo llegamos aquí, al contenido del texto. ¿Qué encuentra usted en el contenido del texto? Porque es que la falla de nosotros está en eso, que no hemos trabajado a ciencia cierta lo que es esta señora lectura para llegar a ser críticos, porque nos van a evaluar a través de una lectura crítica. Y entonces les decía, estas señoras competencias, ¿verdad? Dentro de lo que es en la universidad, en el programa o en los programas, todos debemos desarrollar unas competencias, ¿sí? Y entonces tenemos competencias, ¿qué? Comunicativas. ¿Cuáles son esas competencias comunicativas? ¿Cuáles son? ¿Y en dónde se centran estas competencias comunicativas? ¿Qué curso básico que ustedes recibieron durante la carrera empezó a desarrollar esas competencias comunicativas? Lenguaje, educación, habilidades comunicativas. Bien, habilidades comunicativas. ¿Y cuál? Las habilidades comunicativas. Iniciábamos con hablar, escuchar, leer y escribir. Y vea por qué tan importante tener que iniciar desde esas habilidades, que son habilidades que se desarrollan desde el preescolar, desde la básica primaria, la secundaria, y que a la universidad del profesional llega es a potencializar esas competencias, esas habilidades comunicativas, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a la lectura crítica, para llegar acá. Pero estas habilidades comunicativas, ¿verdad?, necesitan del desarrollo de otras competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Entonces, esas competencias son las competencias lingüísticas. ¿Y cuáles son las competencias lingüísticas, profesores? Mis queridos maestros. Esas competencias lingüísticas, bien decía la profesora, son las que se dan dentro del lenguaje. Pero es que en el lenguaje encontramos unos componentes. Y entonces es ese primer componente que es el fonético, fonológico, que es la entonación, la fluidez verbal, es el tono de voz, es esa manera como yo como profesor, ¿verdad?, voy a, en cualquier momento, interactuar con mis estudiantes. ¿Cómo manejo la parte oral? ¿Sí? Porque tenemos el discurso oral como el discurso escrito. Y entonces en ese componente del lenguaje, ese primer componente fonético, fonológico, es en el que debemos tener bastante cuidado porque van a presentar unas pruebas y en esas pruebas le van a evaluar el texto, le van a evaluar la parte argumentativa y esa parte argumentativa tiene que ver con la competencia escrita. Bien, ese primer componente. Segundo componente es el componente léxico-semántico. El léxico son todos esos términos, todas las palabras que usted va a emplear allí para poderse expresar. En ese momento sabemos que es una prueba escrita, ¿sí? Entonces debe tener todo un conocimiento de léxico, de términos de los cuales usted tiene que tener
preciso el significado de esos términos. Ese componente léxico-semántico es supremamente primordial y eso se adquiere ¿de dónde? Cuando nosotros somos lectores, cuando leemos, nos apropiamos de esa gran cantidad de términos de los cuales se necesitan para poder manejar un discurso oral como un discurso escrito. Y la otra competencia, el otro componente, a lo mejor más complejo, es el componente morfosintáctico, que hace referencia a la gramática. Que si hablamos de la parte gramatical, la gramática, aquí nos centramos en todos los componentes que tiene o todos los elementos que tiene la sintaxis. Sintaxis es aquello que se llamaba oración y que en estos momentos, según los nuevos lingüistas, Bakhtin y todos los que tenemos a nuestro alrededor, nos están hablando de enunciados. Ojo con eso, porque si la pregunta le dicen en el párrafo quinto, el enunciado tal, y si usted no sabe qué es el enunciado, se bloqueó. Nos están hablando de textos continuos y textos discontinuos. Pero ¿sabe usted cuáles son los textos continuos? ¿Cuáles son los textos discontinuos? Sabemos nosotros, estos, señor, textos, ¿cuál es su clasificación? ¿Cuáles son las características? Y entonces, en esa gramática, en estos enunciados, en esas oraciones que están allí, estos componentes que tenemos ahí, primordiales para llevar a la parte argumentativa. Bien, esas competencias son competencias lingüísticas y se dan, al igual que las habilidades comunicativas en la parte oral, como en la parte escrita. Pero también tenemos y hablamos de competencias cognitivas relacionadas al pensamiento, a la adquisición del conocimiento. Nos va a ayudar a estructurar ¿qué? Los textos. ¿Sí? Los textos. Por eso, unas técnicas o unos datos interesantes para manejar la lectura y para mirar y analizar e interpretar los textos son los siguientes. Primero que todo, deben tener o hacer del texto una ambientación. ¿Qué significa la ambientación? Es explorar el texto, es hacerle una lectura semiótica a ese señor texto. Que usted pueda apreciar qué tiene el texto, que tengo aquí. Se define como esa unidad de pensamiento. El texto es una unidad de pensamiento, es un conjunto de enunciados, de oraciones con sentido, Eso es la definición de un texto. Por consiguiente, vamos a mirar que ese señor texto tiene unas características, ¿verdad? El texto debe tener cohesión, el texto debe tener coherencia, el texto, ¿qué más? Tiene que tener un sentido, tiene que tener una finalidad, debe cumplir con unas reglas y unas normas, ¿sí? Por eso se habla de la redacción y se habla de la coherencia. El texto debe tener un sentido y dentro de ese sentido debe cumplir con esas reglas y esas normas. Por eso se dice que el discurso escrito es el más complejo. En el oral, porque nos permite la fluidez, nos permite interactuar, nos permite hacer preguntas. Pero cuando estamos escribiendo, ¿verdad?, es más concreto, debe ser más objetivo, más preciso. Entonces, esa es la diferencia de los textos orales con los textos escritos, que ustedes deben ser objetivos, precisos, muy concretos al escribir. Pero estas señoras características las deben tener precisas, que usted debe tener coherencia, cohesión. Mire, la coherencia es diferente a la cohesión.
La coherencia es ese continuar de las ideas, ¿cierto?, hasta el final. Pero la cohesión está dada que usted debe colocar los signos de puntuación, que debe saber cuándo se va la coma, que cuando hay un punto y coma, que cuando me voy para punto y parte o punto y seguido, ¿verdad? Que cómo enlazo un enunciado con el otro enunciado, porque esos son características. Pero esas características me llevan a mirar que hay unas clases de textos. Y en esas clases de texto hay unos teóricos. Y entonces, ¿cuáles son las clases de textos? Y para hablar de las clases de texto nos tenemos que remitir primero que todo a los géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios? El género épico lírico es el primer género que surge con la literatura universal. Es ese género en el cual nos colocan en una época que se llama la época antigua. Y en esa época surgen, ¿verdad?, los primeros libros universales. Y entonces está todo dado a la épica, por eso aparece la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? Y dentro de esa época antigua aparecen las odas, los cantos, las poesías, los poemas, y por eso estamos hablando del género épico lírico. El primer género, épico lírico. Y cuando usted tenga allí las preguntas, cuando usted les den los textos, usted lo primero que tiene que saber es qué tipo de texto tengo allí. ¿A dónde me están remitiendo para poderme evaluar con una o dos o tres preguntas que me van a hacer de ese texto que me colocaron, ¿verdad? Que ustedes deben, por eso les digo que tenemos que leer, es en texto, con el contexto y en el mismo texto. No podemos perdernos. No podemos, porque simplemente el título nos puede decir una cosa, pero al ir a mirar el contenido, ¿verdad?, nos lleva a otra instancia. Y tenemos que volvernos expertos en eso. Entonces, este señor género épico lírico. El segundo género es el género, ¿sí?, dramático. A lo mejor este género no nos lo van a colocar, que es el que está dado al teatro, a la puesta en escena, a la comedia, ¿verdad? Ahí lo tenemos. A lo mejor de eso sí no nos va a aparecer allí. Pero sí hay otro género que sí nos lo van a colocar, y es el género narrativo, ¿verdad? Y ese género narrativo, ¿verdad?, también tenemos que diferenciarlo del género épico lírico. Y tenemos que también diferenciar, porque las características, ¿verdad?, de estos señores clases de texto son diferentes. Hablamos de textos informativos, de textos expositivos y hablamos de textos argumentativos. Por lo general todos los textos son informativos. Tenemos que mirar que dentro de los textos expositivos y los textos argumentativos y estos textos narrativos aparecen unas características. Textos informativos, su misma palabra lo dice, nos van a informar. Entonces tenemos la noticia, nos informa, nos da la prensa, ¿cierto? Nos están informando. Los textos narrativos, esos textos son aquellos en los que cuentan, detallan, ¿verdad? Y tenemos ahí lo que son las novelas, lo que son los cuentos, a lo mejor las crónicas, ahí están en eso. Por eso, atentos a esa lectura que van a hacer allá. Porque ustedes tienen que empezar a mirar, ya les dije, la clase de texto. Primero que todo, ¿en qué género se encuentran ubicados?
Porque estos géneros son géneros literarios. Y según Bakhtin, nos está hablando que los textos también son de tipo social. Y entonces cuando hablamos que los textos también son sociales y culturales, encontramos otra clase de textos, cuando son de tipo social y cultural, que a lo mejor esos son los que van a estar allí. Los textos expositivos se caracterizan ¿por qué? Y prácticamente el 80% de los textos educativos son expositivos. Son esos textos en los que el autor da a conocer lo que es el concepto, las características, las clases, los teóricos, ¿verdad? Entonces, en esos textos expositivos puede ser que al inicio de una vez el autor diga, ejemplo, si estamos hablando de la célula, de una vez el autor empiece a definir qué es la célula. Y entonces ahí encontramos un concepto, porque eso también hay que definirlo, hay que tenerlo claro, ¿verdad? El concepto lo tomamos con el término es, el verbo ser, ¿verdad? O estar. Es, o con otros términos, por eso les hablé del componente léxico-semántico. Cuando el autor dice para definir la célula, ¿verdad? Y mire que entonces esa palabra de enlace para definir ya me está de una vez llevando a ¿qué? A que el autor va a iniciar con un concepto. Esos términos hay que empezar a buscarlos. Hay que entrar, como dicen, en ese contexto. Porque si no, o cuando él dice para enunciar, para explicar, los conectores, las palabras de enlace, ¿cómo estamos en eso? Argumentativo, persuadir, convencer al otro, ¿verdad? Esa es su característica. Significa que en ese ensayo que ustedes van a hacer o en ese texto argumentativo tienen que convencer a quien les va a evaluar. También tenemos que tener conocimiento de esos textos de tipo social y cultural. ¿Y cuáles serán esos tipos de texto? Según Bakhtin nos está hablando de esa nueva modalidad. Aquí solamente conocíamos estos, que los textos eran así, literarios, pero él nos está hablando de estos textos. ¿Cuáles? Y el lenguaje, atentos, el lenguaje es esa capacidad, esa facultad que tenemos los seres humanos para poder expresar todo lo que sentimos, todo lo que nos emociona, porque eso se da a través de ¿qué? De los sentidos. Y en esa capacidad que yo tengo para expresarme, el pensamiento rápidamente simboliza, y al simbolizar nos da de una vez ese concepto. Y nosotros lo podemos definir. Nuestro objetivo es precisamente contribuir a ese mejoramiento para que ustedes puedan llegar a esa comprensión lectora. Porque es que el mismo ministerio nos dice, vamos a evaluar y evalúan 4 niveles. Un primer nivel de comprensión, que es el nivel literal. O sea, ese nivel que les digo que esa lectura que nosotros hacemos, que es de esa manera. Tenemos un segundo nivel que va avanzando, que no es ese primer nivel, sino que hay que profundizar un poco más del primer nivel. Seguidamente el nivel 3, que significa que ya el estudiante ha superado 2 primeros niveles, que las preguntas están de manera sencilla, un poco más complejas, y en el tercer nivel son más complejas aún, para llegar al cuarto nivel, y en el cuarto nivel es cuando hablamos de la lectura crítica, cuando tenemos entonces esos maestros críticos que llevan a, primero, a argumentar de manera concreta, precisa, con polifonía de voces, o sea, cuando tenemos el pensamiento de otros teóricos para nosotros sostener nuestro pensamiento. Esos 4 niveles que está evaluando el Ministerio de Educación Nacional, hay que tener bastante cuidado. Ojo, cuidado con ellos, ¿por qué? Porque si hablábamos que los textos
¿verdad? Se conforman de, tienen un título, muy bien, tienen unos párrafos. Esos señores textos, dentro de ese nivel que les digo que son 4 niveles que el Ministerio de Educación coloca, nos está hablando de textos continuos y textos discontinuos. ¿Cuáles serán los textos continuos? Es ese texto en el cual encontramos las frases, los párrafos, los capítulos, los argumentos, el apartado. Ojo, porque también es como otro término clave que emplea en el apartado 3, en el apartado 4, ¿sí? Es muy diferente a decir en el párrafo 1, párrafo 2, y tenemos, ya vuelvo y reitero mi palabra, mi término, ser expertos en ese momento y para toda la vida, porque quedará de experiencia. Son los discontinuos. Sí, y los textos discontinuos. Profe, ¿qué diferencia hay entre el párrafo y el apartado? ¿Qué diferencia? El apartado se habla cuando es de sección de un capítulo, sección de un artículo, que es todo en general, ¿sí? El que está ahí. Texto discontinuo. En esos textos discontinuos es cuando nos colocan gráficas, nos colocan cómics, nos colocan imágenes, mapas, ¿verdad? Y a partir de eso entonces hay preguntas. ¿Se han entrado a ese tipo de evaluación? Sí. En el cual se les coloca, ¿cierto?, diferentes figuras, diferentes formas, y entonces usted debe analizar y debe, como dicen, responder a una pregunta. Los textos discontinuos, ¿verdad? Tenemos que en los dos, discontinuos y continuos, tienen que ver con los textos literarios e informativos. Hace un rato lo explicaba. Y ahí en eso encontramos los textos descriptivos, expositivos y textos argumentativos. Para el Ministerio de Educación los coloca en ese contexto, ¿verdad? Los textos discontinuos son textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentativos. Y los textos discontinuos ya van a ser igual la misma función, se describen, exponen y también se pueden argumentar. Cuando hablamos de lectura crítica, me remito a este tipo de textos argumentativos en los cuales usted, profesores, cada uno de ustedes deben encontrar la parte global de esa temática que tiene ese documento o esa lectura que les van a colocar allí, ¿verdad? Tienen también que mirar en qué momento les están argumentando. En internet hay un documento que se llama 500 conectores de Fernando Vázquez Rodríguez. Porfa, descarguen ese documento, miren los conectores, cuáles son los conectores de enlace, cuáles son los conectores de explicación, de argumentación, iniciando por el título. ¿Qué van a tener preciso en ese momento de escribir? Primero, un ensayo se puede iniciar con una pregunta. Lo pueden hacer, pueden plantear una pregunta. Un ensayo de un poco más de nivel, mejor aún, es cuando se hace una primera entrada, o sea, hay una introducción al tema. Después de eso, de la introducción, que es el planteamiento del problema, la tesis, luego viene la antítesis. Y la antítesis es el cuerpo más extenso del ensayo. Es aquí donde usted empieza a jugar con su pensamiento y con el pensamiento de otros teóricos para que le sostengan su pensamiento, ¿verdad? Recuerden bien, porque tenemos que argumentar, tenemos que dar razones de peso. El ensayo, ¿sí? El ensayo, una introducción breve. Luego, el planteamiento de la tesis, que puede iniciar con una pregunta. Y por último, la conclusión. Vamos a la síntesis. ¿Sí? La síntesis es, y ojo, porque para poder entrelazar una que otra idea, usted debe utilizar, emplear los conectores. Conectores precisos. Si va a explicar, tiene que conocer cuáles conectores son
de explicar, de explicación, cuáles conectores le van a, como dicen, a colocar la coherencia, el sentido a ese enunciado que usted tiene. Para concluir, para finalizar, ¿sí? Son dos de los conectores más usuales que podemos encontrar. Y luego viene lo que llamamos la matesis. ¿Qué es la matesis? Los ensayos siempre se deben dejar abiertos para quien los lea, continúe con la idea que usted está exponiendo. Entonces, esa matesis es prácticamente como una enseñanza que se deja al final del ensayo. En este caso, cabe resaltar de que ustedes deberían dejar abierto su ensayo con alguna enseñanza al final, ¿verdad? ¿De qué le sirve o cómo ve usted esa educación del siglo XXI? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto que llamamos el buen ensayo, que es la parte argumentativa? Yo los invito que por favor, pues toda la charla de la tarde de hoy la apliquen, miren ese documento que tienen allí, y no solamente en ese documento, sino todos los que puedan tener de ahora en adelante hasta el 12 que les queda. Por favor, hagan el ejercicio, clasifiquen textos, miren qué tipo de conectores llevan en cada párrafo, cómo argumenta el autor.